Bueno, entonces en esta clase, como les decía recién, mientras conversábamos en la previa, vamos a dar inicio al tramo 2 de nuestro programa, en el que se encuentra el texto Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio B. Esa B es de Victorino Mansilla. Les recuerdo que tienen una clase donde hay mucho contexto en el aula virtual y que es necesario leer para poder ir interpretando lo que seguiremos analizando. En esta clase de hoy yo voy a entrar a analizar más de lleno la línea de lectura de todo nuestro programa, que está en relación con los cuerpos, ¿no es cierto? Los cuerpos y los afectos, los cuerpos y la ciencia, los cuerpos y la política, ¿no? Entonces, volver a veces a la primera clase del año sirve para empezar a contextualizar y no perder el rumbo en lo que sería una línea de lectura que por otra parte no se desentiende del contexto de producción, de las condiciones materiales, de las ideas de la época, a las que siempre estamos volviendo, ¿no? Una línea de lectura no implica exclusividad, hablar solo de ella, sino hacer énfasis, ¿sí? Bueno, les comentaba que hay una gran cantidad de imágenes de fotografía de Lucio B. Mansilla. Esta es una de ellas, ¿sí? Muchas están incluidas en el dossier Mansilla de la revista Las Ranas, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria. Yo acá la tengo en versión papel, la revista Las Ranas. Y Perdón, ustedes Julia, tienen, te hago una ¿sí? pregunta, porque yo la busqué en los archivos y no encontré la revista, y la busqué en internet, pero no encuentro justo ese material, el dossier, no lo Bueno, encontré por si internet. no está subido, yo ahora me voy a fijar porque creía que lo había subido. Ahí hay un artículo de Malosetti Costa sobre los usos de la imagen de Mansilla, ¿sí? Y si no, bueno, lo hago. Y yo estuve estuve escaneando parte de este dossier de la revista, así que van a tener otros artículos por si quieren leer alguno más. Simplemente aquí les muestro la tapa de la revista, que es una revista vinculada con artes, con ensayo y con traducción, y por el medio tiene el dossier Mansilla. Entonces, en ese dossier están muchas de las imágenes que ahora les estoy mostrando de un modo más ampliado. Y después vamos a ver también el índice de la revista, porque eso ya lo tengo escaneado. Bueno, Mansilla realmente es un gran personaje de la época con un fuerte trabajo de autofiguración, un fuerte trabajo de pose. ¿Mm? Aquí muy excéntrico, es un cosmopolita excéntrico, ahora vamos a hablar de eso. Simplemente ahora les muestro algunas imágenes en distintos momentos de la vida del autor, ¿no? Antes veíamos un Mansilla más joven, aquí vemos un Mansilla grande, vean cómo están los espejos, cómo se está refractando esa imagen de él en los espejos. Por supuesto que es una imagen tomada en estudio, pero es una imagen muy pensada. Esta otra, que a mí me encanta por el montaje, por la escenografía, por todo lo que deja ver de ese espacio interior, ¿no? Como esa mirada allí como que se pierde hacia el infinito, la pose, ¿no? La pose, la composición, ¿sí? De estas imágenes hay que leerlas, interpretarlas junto con sus textos, y además porque en muchas de las publicaciones de Mansilla también hay imágenes, ¿sí? Y este también es un Perdón, índice esto de que decía modernidad. Julia de la pose, recuerdo de haberlo leído en tu clase, que en el video también se menciona mucho esto de la pose del autor. ¿Eso se Eh, refiere como a una pose ideológica? Bueno, la ideología está impregnado todo, pero tiene que ver con la composición y con la construcción de uno mismo como figura, ¿no? Con la autofiguración, con la imagen que un escritor construye de sí mismo. Si existiría en esta época, lo que sería entonces. Sí, bueno, un Claro. adelantado en ese sentido.
Sarmiento también lo hizo, de eso conversamos, pero bueno, Mansilla lo exagera, lo experimenta, lo explora. Ahora vamos a ir desarrollando estos aspectos, pero en general son todas imágenes muy interesantes, las de Mansilla. La primera que les mostré es de un Mansilla joven y la otra ya de un Mansilla mayor. Es algo muy sabido que Mansilla es un excéntrico. Y es un excéntrico Mansilla porque, bueno, es un hijo del poder, es sobrino nada más y nada menos que de Juan Manuel de Rosas, es hijo de la hermana menor de Rosas, de Agustina, que era una de las mujeres más bellas de la Federación. Incluso Mármol, en su novela Amalia, esa novela tan facciosa, reconoce la belleza de Agustina Rosas. Y es también hijo de un jefe militar muy importante de Rosas, que justamente en la revista Las Ranas se recupera en los márgenes. La revista Las Ranas está muy bien editada y este dossier está a cargo de Adriana Amante, que es una autora que nosotros también hemos mencionado. Y dice así, a ver, Mansilla nace en 1831 y muere en 1913, es decir, un periodo de tiempo importante, ¿no es cierto? Nace el 23 de diciembre en Buenos Aires, ¿sí? Hijo de Lucio Norberto Mansilla, que ya tenía 2 mujeres y un varón con Polonia Duarte, y de su segunda esposa, la quinceañera Agustina Ortiz de Rosas, hermana menor de Juan Manuel, ¿no? Entonces también ahí hay una historia interesante, porque este es el segundo, es el segundo matrimonio, y si uno piensa en la época, en las costumbres de la época, uno podría pensar, pero ¿eso cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Bueno, sí, ocurrió. Pero bueno, no nos vamos a detener en estas cuestiones, simplemente les comento esto. Entonces es un hijo del poder, ¿sí? Pertenece a una élite económica y política de esos años del rosismo, y eso mismo le permite ser un excéntrico. Entonces se lo puede pensar como alguien que se autofigura como un cosmopolita excéntrico, ¿sí? Y el inicio de Ranqueles da cuenta justamente de ese recorrido diferente al previsible, porque en vez de comenzar por Europa, su recorrido, Mansilla viaja a lo largo de toda su vida, es muy difícil encontrarlo quieto en un lugar, ¿sí? Por eso vamos a explorar el cuerpo en desplazamiento. La figura del desplazamiento nos va a servir para analizar lo que pasa con el cuerpo de Mansilla y con otros cuerpos que están presentes en sus textos, por ejemplo, los textos de los indios y de las indias, de los caciques, ¿no? Ahora, Mansilla no empieza a viajar por Europa, sino por Oriente. En ese sentido, ahí tenemos también un índice de excentricidad, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con Sarmiento, ¿no? Y el gesto cosmopolita le hace decir, por ejemplo, que esa tortilla que se come en París es comparable con la que va a comer con los ranqueles, ¿sí? Y todos esos gestos aparecen tematizados en Ranqueles, es decir, el tema de los extremos, París y tierra adentro, ¿no? Los extremos son un tema del libro, todo el tiempo se habla de esos extremos, de las poses también, que Mansilla deja ver en estos relatos, ¿sí? En Ranqueles, Mansilla tiene más o menos cuando va a la excursión, cuando hace esa excursión, y cuando escribe el texto, que son coincidentes, la excursión coincide con la escritura y prácticamente con la publicación, Mansilla tiene más o menos unos 40 años, es ya un hombre grande. Ahora después vamos a ver por qué el tema de la edad tiene su importancia, ¿no? Ya no es el joven
díscolo, que el padre reta por un amorío que tiene ahí, por eso lo manda a hacer negocios a Oriente, sino alguien que decide vivir esa aventura extrema. Es el mismo personaje, por otro lado, miren, es el mismo personaje que vivió la guerra del Paraguay, o la guerra de la Triple Alianza, esa guerra en la que participó Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay. Paraguay pierde, claro, pero los costos son altísimos, es una guerra que ha sido siempre una mancha vergonzosa, y una de las batallas, la que se conoce como el desastre de Curupaytí, es también importante porque allí muere Dominguito, el hijo de la esposa o de la compañera de Sarmiento, y Dominguito era un soldado del ejército que estaba a cargo del batallón de Mansilla, ¿no? Pensemos que la relación Mansilla-Sarmiento es una relación muy tensa, que se conocen durante muchos años, se cartean, se escriben, se ven, dialogan, se pelean, ¿no? Hay allí una historia de vida también para analizar, ¿sí? La guerra, esta guerra que yo les decía, la guerra del Paraguay o la Triple Alianza, termina en el 70, ¿sí? Y Mansilla, pero Mansilla por un problema así de salud, se retira antes de que termine la guerra, y lo mandan entonces a una frontera, y esa frontera es el lugar donde lo encontramos, es el lugar de salida de la excursión hacia los indios ranqueles. Y algunos episodios, ¿por qué menciono la guerra? Porque algunos episodios de la guerra, si ustedes estuvieron leyendo el libro, van a ver que funciona como relatos que Mansilla introduce en ranqueles, porque está muy pegado a la experiencia de la guerra, ¿no? Él promete que va a escribir una especie así de texto, de diario de la guerra, que no lo escribe, así que prácticamente lo único que tenemos de Mansilla como testimonio de la guerra son esos pasajes que pasan a Ranqueles y algo de las Coserí, que son esas conversaciones que él escribe, que publica en periódicos y que después se reúnen, ¿no? Entonces, solo lo que quiero indicar es que esa experiencia de la guerra ingresa a Ranqueles, ¿sí? Y que la figura de Mansilla se recorta entre otras dos figuras muy importantes. Una es la figura de Rosas, el tío, y otra es la figura de Sarmiento. Sarmiento es presidente cuando Mansilla escribe Ranqueles, y también es presidente cuando Mansilla está en la guerra del Paraguay, ¿no? Mansilla tuvo que ver con la candidatura de Sarmiento, lo ayuda, lo apoya para que llegue al poder. Y bueno, es muy conocido, es un lugar muy común. Si ustedes empiezan a leer un poco, lo van a encontrar en mucho material crítico. Mansilla pensaba que iba a tener un cargo ministerial y finalmente no lo tiene. Sarmiento no se lo da. No se lo da. Por eso les digo que es una relación tensa, ¿no? Que después podemos avanzar un poco más, incluso en algunos artículos del dossier de la revista Las Ranas, esto se explora y se explica mejor. No me quiero detener mucho en esto porque tenemos otro objetivo en relación con el texto, pero es importante ver cómo él se recorta entre estas dos figuras, entre la figura de Rosas, que le sale al paso y no lo deja gobernar, porque Mansilla está preparado para gobernar, pero no lo va a hacer, y la figura de Sarmiento, que no le da lo que él espera, que vuelve a frustrar sus expectativas políticas y militares, porque hay varias consecuencias por las que tiene que pasar Mansilla al regreso de la excursión a los ranqueles, el regreso a
a tierra adentro, ¿sí? También es interesante ver cómo hace el camino inverso que los personajes de La Cautiva, porque Brian y María salen del desierto, huyen del desierto, huyen de los indios, ¿sí? En cambio Mansilla va al encuentro con los ranqueles, va al encuentro con el indio. Entonces el periplo también aquí se invierte, ¿sí? Esto como que lo hago notar, que hay un antecedente, el de La Cautiva, del 37, que hace un periplo opuesto, ¿no? Bien. Vamos ahora a... la candidatura, la presidencia de Sarmiento, estas son fechas que es importante tener en cuenta, va desde 1868 hasta 1874, para después ponerlas en contexto con algunos acontecimientos. ¿Las podés repetir, Julia, por Sí, favor? 1868 a 1874. Vuelvo a la autofiguración, ¿no? A esa autofiguración de excéntrico que puede leerse no solo como estar por fuera del centro, excéntrico, por fuera del centro, sino como desplazamiento, ¿no? Ahí habría dos posiciones. ¿Por qué? Porque a partir del centro se puede ser un excéntrico, estar por fuera de él, pero también se puede ser un desplazado. Pensemos, ¿por qué digo esto? Y vuelvo, porque se le corta la carrera política y militar. Si bien él sigue siendo influyente, sigue estando en varias cámaras, sigue interviniendo en la política, cuando vuelve de la expulsión, él es destituido de su cargo. Ahora les voy a comentar por qué, pero a esto me refiero con desplazado. La expedición a los ranqueles sale el 30 de marzo de 1870 y sale hacia Lebucó, en Córdoba, donde está asentado nada más y nada menos que Mariano Rosas, el cacique Mariano Rosas, ese chico cautivo que se cría en las estancias de Rosas y a quien Rosas le da nombre y él nunca va a cambiarse ese nombre, Mariano Rosas. Y vuelve Mansilla a los 18 días, más o menos el 20 de abril, y vuelve acompañado por los mismos 18 hombres con los que partió. Piensen ustedes que es una expedición muy modesta, con pocos recursos, una escapada, ¿no? El superior de Mansilla es Arredondo, quien lo deja ir a esa expedición, y Sarmiento también sabe y lo deja ir, y lo dejan ir para ratificar un tratado de paz con los ranqueles, pero no tiene validez porque el Congreso no lo había autorizado. Y esto ya está en la primera parte. Vamos a leer ese inicio. Vamos a leer las primeras páginas, ¿sí? Y de paso vamos a advertir cuál es la situación de enunciación, quién le escribe a quién, ¿no? Digamos que son cartas que Mansilla le envía a su destinatario Santiago Arcos, su amigo. Ahora vamos a ver quién es el amigo, qué pasado tiene en relación con la contienda con los indios, ¿no? Dice así: no sé dónde te hallas, ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán, si Dios me da vida y salud. Hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, que nada sé de ti, y solo porque el corazón me dice que vives, creo que continúas tu peregrinación por este mundo y no pierdo la esperanza de comer contigo a la sombra de un viejo y carcomido algarrobo, o entre las pajas al borde de una laguna, o en la costa de un arroyo, un churrasco de guanaco,
o de gama, o de yegua, o de gato montés, o una picana de avestruz, boleado por mí, que siempre me ha parecido la más sabrosa. Bueno, excentricidad pura, ¿no? Nombre del género, carta. Y comienza con la incertidumbre del lugar. No sé dónde te hallas, no sé nada de vos. Pero también con el proyecto de escritura declarado. Ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán. Ahí está. Eso sí lo sabe lo que va a escribir. O sea que tiene una idea acerca de este proyecto de escritura. Más abajo, a propósito de avestruz, después de haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en el Paraguay, de haber comido mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macarroni en Nápoles, trufas en el Perigord, chipá en la Asunción, recuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida era comer una tortilla de huevos de aquella ave pampeana en Nahuel Mapo, que quiere decir lugar del tigre. Y ahora viene la digresión, que es típica en los relatos de Mansilla. Dice, los gustos se simplifican con el tiempo. Y un curioso fenómeno social se viene cumpliendo desde que el mundo es mundo. El macrocosmo, o sea, el hombre colectivo, vive inventando placeres, manjares, necesidades, y el microcosmo, o sea, el hombre individual, pugnando por emanciparse de las tiranías de la moda y de la civilización. A los 25 años somos víctimas de un sinnúmero de superfluidades. No tener guantes blancos, frescos, bueno, y sigue. Y más adelante, a los 40 años, que es la edad que tiene él cuando escribe esto, a los 40 años, cuando el cierzo y el hielo del invierno de la vida han comenzado a marchitar la tez y a blanquear los cabellos, las necesidades crecen. Y por un bote de cold cream o por un paquete de cosmético, ¿qué no se hace? Más tarde, todo es lo mismo. O sea, más viejo, ¿no? Todo es lo mismo. Con guantes o sin guantes, con retoques o sin ellos, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Bueno, lo más sencillo, lo más simple, lo más inocente es lo mejor. Nada de picantes, nada de trufas. El puchero es lo único que no hace daño, que no indigesta, que no irrita. Bueno, ahora vamos a comentar, ¿no? Todo este mundo de sensaciones, de sabores, de sentidos, del que está repleto el texto de Mansilla, y no solo este texto, sino también otros que he escrito, como por ejemplo esos artículos breves, periodísticos, esos cuadros de costumbres, que pueden ser las conversaciones, ¿sí? Bueno, repleto de digresiones filosóficas o parafilosóficas. La digresión es parte del arte narrativo de Mansilla, ¿no? Mucho más que la descripción, ¿sí? Y más abajo lo nombra, dice el nombre de su interlocutor. Dice, pues cortando aquí el exordio, vean cuánta conciencia tiene de lo que está haciendo, lo que hizo fue un exordio, te diré Santiago, y aquí está, este es el nombre del destinatario, te diré Santiago, amigo, que te he ganado de mano. Claro, Santiago quería comerse la tortilla de avestruz, ¿no? Que te he ganado de mano. Supongo que no reñirás por esto conmigo, dejándote dominar por un sentimiento de envidia. Ten presente que una vez me dijiste censurando a tu padre con quien estabas peleando. ¿Sabes por qué esta razón el viejo está mal conmigo? Porque tiene envidia de que yo haya estado en el Paraguay y él no. Es el caso que mi estrella militar me ha deparado el mando de las fronteras de Córdoba, que eran las más asoladas por los ranqueles. Ya sabes que los ranqueles son esas tribus de indios araucanos que, habiendo emigrado en distintas épocas de la falda occidental de la cordillera de los Andes
a la oriental, y pasado los ríos Negro y Colorado, han venido a establecerse entre el río Quinto y el río Colorado al naciente del río Chalileo. Últimamente celebré un tratado de paz con ellos que el presidente Sarmiento, aprobó con cargo de someterlo al Congreso. Esto es lo que él piensa cuando está escribiendo esta carta mientras está haciendo la excursión. Pero esto no ocurre. Y cuando vuelven, lo destituyen, porque el Congreso no lo acepta. Entonces, cuando él vuelve, se queda sin cargo militar. Pierde todo. Gana en aventuras, gana en experiencia, gana en escritura, pero pierde, digamos, profesionalmente. ¿Sí? Y pierde también en la política, porque Sarmiento no le da el ministerio que él está esperando. Y sigue diciendo, yo creía que siendo un acto administrativo no era necesario. Ahí está. Es decir, que piensa que podría pasarle esto. ¿Qué sabe un pobre coronel de trotes constitucionales? Aprobado el tratado en esa forma, surgieron ciertas dificultades relativas a su ejecución inmediata, que supuestamente él iría a cubrir, ¿no? Esta circunstancia, por un lado, por otro, cierta inclinación a las correrías azarosas y lejanas. Ahí está diciendo que lo motivó. Esa circunstancia, la del Tratado de Paz, pero también la inclinación a las correrías azarosas y lejanas, que llaman tierra adentro para estudiar sus usos y costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión, su lengua, inspeccionar yo mismo el terreno por donde alguna vez quizá tendrán que marchar las fuerzas que están bajo mis órdenes. He ahí lo que me decidió, no a mucho y contra el torrente de algunos hombres que se decían conocedores de los indios, a penetrar hasta sus tolderías y a comer, primero que tú, en Nahuel Mapo, una tortilla de huevo de avestruz. Listo, le ganó. Primero la va a comer él. Bueno, esto como para ir viendo cuestiones que tienen que ver con la enunciación, con el género del que está hecho una excursión a los indios ranqueles, con la declaración de algunas cuestiones contextuales de la excursión, algunas marcas que dan cuenta de que ya tiene proyectado ir escribiendo este libro, y algo muy vinculado a la conciencia de escritura, ¿no? que tiene Mansilla. Entonces, yo les decía que dura 18 días, y fíjense ustedes que es un libro muy largo en relación con 18 días de excursión. ¿Sí? Si uno lo piensa así. Y que por otro lado lo está presentando como excursión, no como expedición ni como campaña. Porque esta excursión que él hace está así entre dos campañas que se llamaron en su momento Conquista del Desierto. De la primera que hace Rosas y la segunda que va a hacer Roca. Bueno, ahora les voy a ir contando algunas cosas que nos van a permitir contextualizar mejor. Entonces, cuando vuelve Mansilla se encuentra con que lo destituyeron del cargo, pero lo destituyen del cargo por haber fusilado sin permiso un desertor. Ese es uno de los motivos. Pero vuelve con aventuras, vuelve con más conocimiento, pero como les dije, a nivel profesional parece haberlo perdido todo. El texto se publica por entregas en el diario La Tribuna, que es el diario de los hermanos Varela, con quienes tenía amistad Mansilla, y se publica en forma de cartas, ¿no? A modo de folletín, si se quiere, como tantos textos del siglo XIX. Y principios del XX también. Son 68 cartas. Son 68 cartas y un epílogo. Las primeras 54 cartas salen entre mayo y agosto de ese año. Y las otras
salen espaciadas hasta el 7 de septiembre. Y las dos últimas y el epílogo salen a fines de 1870, cuando se publica el libro. Porque la excursión en sí misma como expedición, la publicación de las cartas en el periódico de los Varela y la publicación del libro, todo ocurre casi en simultáneo, en ese mismo año. En el diario, cada carta está dirigida a Santiago y firmada por Lucio. Ahora, en el libro, eso se pierde esa familiaridad. Porque en el libro las cartas se corresponden cada una con un capítulo, y ya no tienen firma, ni un destinatario específico. Entonces esa familiaridad de las cartas se pierde con el libro. Veamos esto. Santiago Arcos es amigo de Mansilla y de toda la familia Mansilla, y está en Europa, cuando Lucio escribe estas cartas desde las tolderías, desde tierra adentro. Ahora, es el mismo Santiago Arcos que unos años antes, en 1860, escribe un opúsculo, como si fuese un fascículo, que se llama Cuestión de Indios. Y Santiago Arcos defiende la guerra ofensiva contra el indio. Esta es la posición opuesta a Mansilla. Mansilla dice que hay que negociar. Si ustedes se acuerdan del video que yo incluí en la clase, el aula virtual, en el que habla Daniel Molina, bueno, justamente él recupera esto. Además, en la publicación en libro hay dos textos. Uno de Varela, que le escribe Mansilla, agradeciéndole su agradecimiento en la publicación. Esto es muy de la época, ¿no? Algo típico de los protocolos de la época, agradecer que se agradeció. Y después hay un retrato de Mansilla y 4 imágenes de personajes de Ranqueles. Y luego hay un mapa desplegable que hizo Mansilla, que ahora se los voy a mostrar, y que solo está en la primera edición. Que solo está en la primera edición. Así que ahora les voy a mostrar ese croquis que Mansilla hace in situ. Acá está. Voy a tratar de agrandarlo, pero casi ni se ve. Se ve poco. Después ustedes lo pueden googlear. Bueno, pero este es un croquis topográfico realizado por Mansilla en el lugar, y forma parte de la primera edición, y después ya no apareció más. Mansilla hace un trabajo de topógrafo y de geógrafo. ¿Sí? Bueno, después lo que les decía es que no apareció más. Entonces se trata de un croquis topográfico. En el libro, además, en esa primera edición, hay una advertencia que aclara la necesidad de conocer el contexto histórico y político para comprender lo que él está contando. Especialmente por la relación muy tensa que tiene con Sarmiento, una relación que empieza en el año 52. Sarmiento lo conoce de chico a Mansilla, y lo conoce en un viaje donde Mansilla está con el padre, ¿no? Y Sarmiento sí deja constancia de ese primer encuentro con Mansilla chico, en compañía de su padre, en el texto Campaña del Ejército Grande. Estas cuestiones las voy comentando porque tienen que ver con las condiciones en las que se realiza la expedición, ¿no? Son las condiciones de la expedición, las condiciones de la publicación, las de la enunciación y condiciones de vida, ¿no? Y le podemos agregar entonces también algo que tiene que ver con las condiciones de la lectura, porque es un texto que se lee primero. ¿Por qué lo digo? Porque es un texto que se lee primero,
como texto histórico geográfico, porque gana un premio en un congreso histórico geográfico en París en el año 1875, porque se publica en Alemania en una colección de clásicos en español, ¿no? Entonces hay que conocer un poco algo acerca de la historia de la lectura del texto, cómo se empezó a leer. Es un texto que se difunde rápido, casi sin ningún trabajo de parte del autor para que se difunda en Europa, especialmente si uno tiene en cuenta los grandes esfuerzos que hizo Sarmiento para que Facundo fuese leído y prologado en Europa, ¿no? En 1890 sale una nueva edición de Ranqueles, donde también se reúnen las Coserí. Y ese podemos decir que es el momento de más éxito de Mansilla, porque ese momento, esos años, son los años en los que la figura de Mansilla se apega a la del conversador, donde se constituye ese entrenos típico y característico tanto de la figura, de la vida, como de la escritura de Mansilla. Y esta, la de 1890, es la última edición autorizada en vida, ¿sí? Y aparece un conjunto de imágenes también, pero que son diferentes a las imágenes de la primera edición de 1870, ¿sí? Algunas ilustraciones son de Goujet, un pintor español que decoró una parte del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales de La Plata es a donde van a parar los cráneos de los indios exterminados en la otra conquista del desierto, la que había hecho Rosas, y entre ellos el cráneo de Mariano Rosas, estaba ahí, que muere de viruela. Pero va a ser recién en el siglo XX que Ranqueles va a ocupar un lugar de privilegio en el canon de la literatura argentina. ¿Por qué? Porque David Viñas vuelve del exilio, retorna a la Universidad de Buenos Aires, a la Cátedra de Literatura Argentina, y en la primera cursada empieza por Ranqueles. En realidad le dedica la cursada a Ranqueles, esto promediando la década del 80, y eso cambia el lugar del texto en el campo de la literatura argentina. Así como se acuerdan cuando vimos que allá por el primer centenario, las conferencias que da Lugones sobre Martín Fierro cambian el rumbo, cambian el destino del poema de Hernández. Bueno, el destino de Ranqueles cambia cuando vuelve Viñas del exilio y lo convierte en un objeto de estudio, de análisis, de crítica literaria, lo coloca prácticamente en el centro de ese curso que da a su vuelta del exilio y arranca con Ranqueles. No empieza ni con el matadero, arranca con Ranqueles. Bueno, entonces esto me parece que son cuestiones interesantes, ¿no? Para conocer, sobre todo cuando ustedes tengan que enseñar este texto y para dimensionar su valor, ¿sí? Ahora estoy repleto de estudios críticos y de tesis sobre Mansilla, pero vean cómo también el texto tuvo que esperar a tener a sus lectores. Bueno, nuevamente Borges. Entonces, reafirmando esa importancia, ¿no?, de la dimensión narrativa de Ranqueles, porque la importancia de la dimensión narrativa de Ranqueles, en general de toda la obra de Mansilla, es un aspecto que siempre fue muy apreciado por la crítica literaria. Pero también se me ocurre, y esta es una idea que Alejandra Laera expone muy bien, que habría que recuperar la dimensión política del texto, entrando ahora por el lado de los cuerpos. ¿Para qué? Para reencontrarse también
con una política de los cuerpos en la literatura. ¿Sí? Habría que empezar a ver entonces qué pasa con ese cuerpo en movimiento del propio Mansilla en tierra adentro, porque el desierto acá se llama tierra adentro. ¿Cómo configura Mansilla un paisaje particular? Acá hay que pensar en un primer nivel que tiene que ver con la ocupación territorial. Cómo se ocupa ese territorio, cómo los cuerpos de esa excursión van a ocupar ese territorio. Y en un segundo nivel, habría que pensar desde la perspectiva que asume Mansilla, que asume Mansilla, ¿no? Entonces, dos niveles, el de la ocupación territorial y el de la perspectiva que asume Mansilla. Y en esa página, yo les leí, ¿no?, una parte que en mi edición está en la página 7, no sé, en la que ustedes manejan, pero no debe ser una página muy alejada, porque estoy en la primera parte, en el primer capítulo, o en la primera carta. ¿Ves? Él dice: llaman tierra adentro para estudiar sus usos y costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión, su lengua, a inspeccionar yo mismo voy a inspeccionar el terreno por donde alguna vez quizá tendrán que marchar las fuerzas, como él está abriendo camino. Él va primero. La puesta en marcha del cuerpo acá es importante, y el yo estuve ahí. El yo testimonial, el yo etnográfico, la experiencia. Claro, vos mencionabas en la clase eso también, ¿no? Que en general en el video que presentaste de Canal Encuentro, se habla de que Mansilla va por una cuestión de ocio, ¿no? Digamos, su nivel económico le permitía a él hacer estos viajes porque estaba aburrido y porque era muy respetado en su escritura, pero no tenía, como decías vos, ningún puesto, digamos, político, pero también aparecía esta que vos mencionabas de no es solamente un viaje de ocio, de estar aburrido, sino que es un viaje para conocer, para adentrarse en la cultura, para hacer ese tratado, pero conociendo un poco a esta otra cara, ¿no? Tal cual, sí. Es decir, yo ahí le respondo a Molina en el video, ¿no? Hay un diálogo entre el contenido del video. Es decir, a mí no me parece que el aburrimiento, Molina dice que el aburrimiento es una especie así de marca en el orillo, de sello, de toda esa generación y de esa clase social, esto de no saber bien qué hacer con la vida. Bueno, a mí me parece que la vida de Mansilla y su escritura dicen lo opuesto. Cuando la vida no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer. Me parece que es exactamente, que ahí hay una contradicción, o sea, si bien esa puede ser una marca en el orillo de algunos personajes de esa clase social en esa época y en ese contexto, que tiene que ver con el dantismo y con el decadentismo, no creo que Mansilla es un excéntrico y un desplazado, porque justamente eso no es lo que hace, ¿no? Profe, Entonces lo leo yo desde ese lugar, por eso les propuse leer el cosmopolitismo excéntrico, no solo como estar por fuera del centro cuando se forma parte del centro, sino como un desplazado, porque él, formando parte de esa clase social privilegiada, de esa élite, el tipo es un descentrado, no pudo gobernar, se le frustran las expectativas políticas y militares, pero se encuentra con su escritura, es un escritor. Es un escritor. Aquí también habría que ver de qué manera la escritura proviene de ese desplazamiento, cómo el desplazamiento del centro político-militar, produce tanta escritura.
Profe, disculpe, ¿yo puedo comentar una cosita? Sí, claro que sí, Denise. No vi el video que menciona Araxi, pero sí, justo había notado, entre otras cosas, esto que había leído usted hoy, que está en la página 10, yo lo leí, lo bajé, lo descargué al libro de la página de Cervantes, virtual. Y ahí en la página 10 justo había notado esto, ¿no? Que él dice que, Mansilla dice que quiere conocer este mundo que se llama Tierra Adentro, porque hay como una necesidad de ver con sus propios ojos, es como de cuestionar todo aquello que le vienen contando, históricamente, ¿no? Se viene diciendo sobre esa Tierra Adentro o el desierto, pero él, viéndolo desde el lado que menciona usted del desplazamiento, ¿no? Él tal vez es un innovador en ese sentido, porque, bueno, él es como que no decide comulgar con esa tradición, ¿no? Él dice, bueno, está bien, acepto algunas cuestiones, pero también quiero proponer otra perspectiva, ya que propuso usted también hablar de la perspectiva, ver desde otro lado, qué es eso que tanto ya se dijo, pero verlo desde otro punto, ¿no? Y yo creo que en eso, ¿no? Muy bien, Denise, muy bien tu comentario, muy atinada la observación que haces, y me das pie ahora para hablar de esta cuestión. Muy buena tu observación, me parece muy bien. Bueno, en relación con esto que vos también explicaste, habría que decir que lo primero que hace es correr la frontera del río Quinto. 25 leguas le gana tierra adentro. Recorre como 6.000 para solo ganar 25, ¿no? Es decir, 25 lenguas dice que él las ganó en términos de frontera y de paz, de aventurarse sin ser cruzado por los indios. En la página 8 de mi edición dice, tengo el croquis topográfico, este que yo les mostré recién, que él hace in situ. Y habla del deber del soldado, de conocer para operar. Él mismo es el que va a ir galopando y no se va a dejar llevar por lo que otros dijeron, ¿no? Como vos comentabas. Él mismo va a ir galopando. Vean esta puesta en funcionamiento del cuerpo en desplazamiento, es decir, poner a funcionar el cuerpo para refutar. ¿Para qué? Para comprobar una intuición. No, la pampa no es así. No es así. Para comprobar cómo es. Entonces, él mismo galopando. Por eso yo les decía, el yo estuve ahí es muy vasto, es muy denso el significado del yo estuve ahí en Mansilla. Es ese in situ, pero es más que ese in situ. Es una torsión sobre el territorio. ¿Por qué lo digo? Porque hay una territorialización del espacio de tierra adentro, que es de los indios, es territorio de indios, que va a ser territorializado ocupándolo con su cuerpo, corriendo la frontera. Allí hay que ver ese espesor del yo estuve ahí, porque no es solo la experiencia de haber estado ahí, sino la torsión del territorio, que está produciendo una nueva territorialización, ¿no? Ese es el primer nivel del que yo hablé y que me parece que está conectado el comentario de Denise. Profe, Sí. porque también ya que estaba mencionando, en la página 12 habla sobre el territorio, dice ese territorio inmenso que convida a la labor, ¿no? Pero no cualquier labor, sino como dijo usted, el labor del conocimiento. Y a mí me gustó, yo lo anoté porque en la página 13 dice, ¿no? Todo se reduce a esa inscripción del templo de Delfos, ¿no? Eso para mí fue como revelador, porque dice, conócete a ti mismo, ahí no está escrito, pero bueno, si uno lo busca, que es como que todo se condensa en esa expresión, ¿no? Conócete a ti mismo, que me hace acordar también a las propuestas modernas, ¿no? Sí, pero digo, las propuestas modernas de hoy en día también te dicen, ¿no? Que te conoces a vos mismo, y es como que yo digo,
esto ya estaba, dice, y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Esa inscripción. Y como mencionó usted recién, es como que ese territorio lo justifica con esto, ¿no? Con el conocimiento desde otro punto. Bueno, ahora vamos a pasar a esta cuestión tan por fuera del esencialismo en Mansilla, pero están muy bien hechas tus lecturas y tus observaciones. Muy bien, Denise. Ustedes vayan interrumpiendo, porque no son interrupciones, es parte del diálogo, ¿no? Yo avanzo en el desarrollo temático, pero cualquiera interviene. Porque esto es lo más interesante, las intervenciones que también ustedes puedan hacer en relación con el desarrollo que yo preparé, porque es así también cuando podemos construirlo juntos, ¿sí? Y cuando la lectura de ustedes también puede ponerse a prueba en el desarrollo de una línea de lectura. Entonces, esta cuestión de la territorialización, de esta torsión que produce el yo estuve ahí, o sea, este sería un primer nivel, ¿no? Y el otro es el de la perspectiva que va a asumir Mansilla en el espacio, y él lo dice refiriéndose a la guerra del Paraguay, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora una imagen que ya la vimos cuando trabajamos sobre el romanticismo y trabajamos algunas obras de arte plástico. Me refiero a esta, ¿se acuerdan? De Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes, que es un ícono del romanticismo de 1818, El caminante sobre el mar de nubes. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, sí. quería Sí, sí. simplemente recordarla, ya la analizamos, habíamos pasado por esto, pero simplemente la quería traer a cuenta rápido para ubicarnos, ¿no? Ya habíamos visto estas imágenes para explicar cuestiones del romanticismo. Y esta imagen justamente muestra la perspectiva romántica, que es justamente la que no va a seguir Mansilla. ¿Cuál es la perspectiva romántica? Vamos a recordarla rápidamente. La altura, o sea, pensemos en ese cuadro, ¿no? La altura y el individuo de espaldas mirando todo ese panorama. Eso es lo sublime. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo sublime? De esa categoría estética. Sí. Bueno, esto es lo sublime. El caminante ya no puede caminar, sino asomarse a ese mar de nubes, la montaña y el mar, que en verdad no está, pero las nubes lo reemplazan, metafóricamente. El caminante está de espaldas, no le vemos el rostro, y se supone que en el rostro está esa sensación de lo sublime, ¿no? Esa mezcla de terror y de fascinación, que es lo sublime, que producen las alturas, las tempestades, en esa posición imposible de hombre detenido ante lo sublime, ¿no? Pero por otro lado está parado, está como calmo, ¿no? Quieto y apoyado en su bastón. Este caminante sobre el mar de nubes representa al personaje romántico por excelencia. El hombre frente a la naturaleza siempre es prácticamente impotente, las fuerzas de la naturaleza siempre son descomunales ante el hombre, sobre todo en esas manifestaciones extremas de la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Mansilla? ¿Qué pasa con Mansilla cuando habla de la guerra del Paraguay? Bueno, dice que es aburrida, que no pasa nada hasta que empieza la acción. Ahora les voy a mostrar una parte, voy a visualizar una parte de ese comentario, acá. Dice, si no recuerdo mal, del capítulo 10, no me acuerdo exactamente. Sin contrastes hay existencia, no hay vida. Vivir es sufrir y gozar, aborrecer y amar, creer y dudar, cambiar de perspectiva física y moral. Esta necesidad es tan grande que cuando yo estaba en el Paraguay,
Santiago, amigo, voy a decirte lo que solía hacer. Cansado de contemplar desde mi reducto de Tuyutí todos los días la misma cosa, las mismas trincheras paraguayas, los mismos bosques, los mismos esteros, los mismos centinelas. ¿Sabes qué hacía? ¿Ven? Esta inmovilidad de la guerra, esta falta de acción, lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy, no? Bueno, esto. Y más adelante, esperen que ahora vamos a leer otro párrafo, así completamos la idea después. Acá. Dice, me subía al merlón de la batería, daba la espalda al enemigo, me abría de piernas, formaba una curva con el cuerpo y mirando al frente por entre aquellas, me quedaba un instante contemplando los objetos al revés. Es un efecto curioso para la visual y un recurso al que te aconsejo recurras cuando te fastidies o te canses de la igualdad de la vida. Nada que ver este cuerpo con el cuerpo del caminante en el mar de nubes. Nada que ver. ¿No es cierto? Es bien antirromántico, ¿no? Este es un cuerpo en movimiento, un cuerpo en desplazamiento. Y es una perspectiva singular, al revés que el cuadro de Friedrich. Al revés, incluso está esa palabra, al revés para ver y narrar lo real. Porque justamente pone el cuerpo en un espacio muy particular. El modo de representar esa perspectiva es singular, es bien antirromántica. Es mejor, si se quiere, de un registro documental, podríamos decir, ¿no? Y hay una disposición muy especial del cuerpo. El cuerpo se contornea allí, ocupa el espacio, trata de buscar un punto de visión justamente para ver otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Lo real. Y quizás podría ser, ¿no?, pensado desde lo romántico hasta poco estético, ¿no? Porque la postura Bueno. del cuadro que veíamos recién tiene una estética estilizada, ¿no? Un cuerpo que está allí. Y Ordenado. exacto, y acá todo lo contrario. Bueno, justamente, eso es también lo que va a buscar, otros puntos de vista, para ver algo que no se ha visto. En ese sentido también es excéntrico, ¿sí? Y se va a oponer a esta idea de que tierra adentro, de que el desierto es un lugar vacío. Lo que él va a mostrar, como recordó Denise, es la enorme cantidad de vida que hay en el desierto y la diversidad. Hay lagunas, hay relieves, hay plantas, como ya estaba en La Cautiva, ya lo dice Echeverría en La Cautiva, pero acá en Ranqueles es mucho más abundante. Hay muchos modos de vida, diferentes modos de sociabilidad. El tema de la sociabilidad es una expresión propia de la época. Hay sonidos, hay palabras en diferentes lenguas, hay relatos, hay conversaciones. Esa posibilidad de ver la variedad es lo que permite el pasaje de la pampa como llanura a las pampas. Entonces son dos perspectivas diferentes. Y esas dos perspectivas diferentes se comprueban en el paisaje. También en el nivel de la acción. También en el nivel de la acción. Porque esos 18 días de la excursión tienen de todo. Hay fiestas, hay relatos, hay malentendidos, hay peleas, hay sueños, hay historias de vida, hay de todo, hay de todo. O sea que en el nivel de la acción también todo es múltiple, ¿sí? Entonces el yo estuve ahí de Mansilla tiene relación, por una parte, con el corrimiento de la frontera, con el territorio ganado. Pero también el yo estuve ahí le sirve para ocupar todas las posiciones posibles en ese espacio de unas pampas que son multifocales, ¿sí?
ya no podrá ser considerado entonces el desierto como llanura, como falta de vida, de una manera monótona. Y él entonces se va a convertir en vaquiano, incluso la expresión vaquiano aparece asignada a sí mismo para definir su propia tarea, se convierte en topógrafo y en geógrafo. Pensemos que Mansilla tiene mucho conocimiento militar, mucho conocimiento del territorio, es un hombre cultísimo y con muchos saberes específicos de la época. Profe, Y lo perdón. que hace, sí, Así como dijo usted, ¿no? Porque él justifica esta sabiduría, este conocimiento que tiene sobre el tierra adentro, porque él no habla de bichos, él dice, yo no voy a hablar de bichos, voy a hablar de las especies, y menciona cada especie de animales, de aves, todo, también para dar cuenta de eso, ¿no? De que él realmente, de ese sujeto enunciativo, como dijo usted. tal cual, y además cómo se está construyendo, ¿no? Se está construyendo desde el lugar de las ciencias, desde el lugar de la experiencia, desde el lugar de la innovación, del que va a comprobar lo que otros ya comprobaron porque intuye que no todo es así. Pero también para hacer esa comprobación de que no todo es así, el saber enciclopédico que viene del mundo de la geografía y de las ciencias naturales le viene muy bien, lo pone en juego, ¿no? Entonces, Ranqueles intenta subsanar ese error descriptivo de pensar la pampa monótona y vacía. Ese error descriptivo es el que viene a subsanar Ranqueles. Ese error que proviene, claro está, desde una perspectiva política, porque podemos conquistar el desierto porque lo que hay allí no hay vida. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Indios. No estaríamos llevando adelante un genocidio. Entonces la idea de que el desierto está vacío, que no está poblado, es una idea, una representación animada por la pulsión política. Bueno, y él sale, él va a la excursión a demostrar que no es cierto. Que no es cierto. Bueno, entonces, lo que hace es corregir ese error, y lo puede corregir ese error porque da vuelta a la mirada romántica, porque sale de la contemplación, sale de la quietud. Da vuelta esa mirada romántica, sale de la contemplación, de la sensación de lo sublime ante el paisaje, y logra allí producir una inflexión en lo que sería la tradición representativa literaria de la Pampa, ¿no? Y ahí entabla una relación, si se quiere, político-afectiva muy peculiar con los habitantes de la Pampa, que son los ranqueles. Vamos a mencionar, lo estuvimos viendo, lo explicamos en varias clases, pero rápidamente recordemos cómo está constituida esa tradición representativa de la Pampa, cuáles son esos modelos disponibles en el momento en el que Mansilla ve, describe y escribe. Por un lado, la de los viajeros ingleses, ¿no? Que son textos los que ellos escriben, que van moldeando esta imaginación romántica. El texto de Prieto, de Adolfo Prieto, da cuenta de estos textos, de cómo intervienen en la escritura de los románticos. Incluso dice que la escritura de los románticos del Río de la Plata es impensable sin este antecedente de la narrativa de los viajeros naturalistas europeos, especialmente los ingleses, ¿sí? Entonces, son textos estos, yo les decía, que moldearon la imaginación romántica de los rioplatenses. Bueno, que esos textos serían fundamentales. Y en segundo lugar, otra representación es la que aparece en el diario de campaña de Rosas, al que también nos referimos, que es otra textualidad disponible en la época. Y la tercera sería directamente la escritura de los letrados rioplatenses, la Cautiva, el Facundo, ¿no? Entonces esos serían
tres modelos disponibles de representación literaria de la Pampa, aunque hay otras, ¿no? Hay otras, por ejemplo, los textos ruralistas, las descripciones que se hacen de la Pampa en los periódicos. Y una muy conocida por Mansilla, porque Mansilla tiene una hermana escritora, y muy buena, Eduarda Mansilla, la hermana, y Eduarda tiene una novela que se llama Pablo o la vida en las Pampas. Pablo o la vida en las Pampas, ese es el título de la novela, que está escrita en francés y que Mansilla, que Lucio traduce y que publican en La Tribuna también. Entonces, ahí hay una descripción también de la Pampa. Entonces, todo eso forma parte del imaginario. Los viajeros ingleses, el texto de Rosas, la escritura de los románticos, la novela de Eduarda. Pero él hace otra cosa. No sigue ninguno de esos modelos, ninguno de esos modelos coincide con el estar ahí de Mansilla. Porque plantea otra cosa, plantea un vínculo cuerpo y territorio muy diferente que tiene al menos dos oposiciones como consecuencia. La oposición experiencia y lectura, y la otra entre lo real y lo irreal. Son dos oposiciones que están permanentemente trabajadas en Raquel. Ustedes, si lo están leyendo, lo van a notar, ¿no? La oposición, experiencia y lectura, una cosa es la experiencia y otra cosa es la lectura. Aquí hay un abismo entre Sarmiento, entre Echeverría. Y otra oposición es entre lo real y lo irreal. Son dos oposiciones que están muy entremezcladas en los relatos y en las digresiones filosóficas o parafilosóficas, que son muchísimas y que abren el texto, ¿no? Y otros efectos de este yo estuve ahí tienen que ver con lo afectivo. ¿Por qué? Porque él va a buscar una negociación, va en busca de una consolidación del Tratado de Paz con Mariano Rosas, con el cacique Mariano Rosas. Y esto se hace en un momento, ojo, que esto se hace en un momento de fuertes debates sobre qué cosa hacer con los indios. Si llegar a una resolución pacífica y negociadora, que es lo que quiere Mansilla, o a una solución fratricida, que es como Mansilla denomina a la postura, a aquellas posturas como la de su amigo Santiago Arcos, y como la de buena parte de la élite político-social a la que pertenece, que tiene que ver con el exterminio. ¿Y saben por qué? ¿Saben cómo justifica Santiago Arcos el exterminio? Dice, bueno, hay que matarlos y punto. Porque dice que sale caro, que mandar expediciones a pacificar, a hacer tratados de paz, sostenerlos, enviar los soldados, entrar en gastos, en inversiones, también en guerras, ¿no? En pérdidas de hombres, de animales, eso es muy caro, dice. Entonces, esto requiere otro tipo de solución. Bueno, de una vez, y bueno, que fue en verdad lo que ocurrió. Que fue en verdad lo que ocurrió. Y dos veces, las dos, como se llamaron en su momento, conquistas del desierto, quienes las lideraron, Rosas y Roca, luego llegaron a la presidencia. Bueno, Rosas a el ejercicio del poder a través de facultades absolutas, extraordinarias, y Roca a la presidencia en la década del 80. Entonces, aquí hay que pensar, ¿no? También esta cuestión de perspectiva de Mansilla, este lugar excéntrico. ¿Qué quiere decir en la vida de Mansilla ser un excéntrico? Bueno, esto es decir, no, tenemos que hacer un tratado de paz, tenemos que pacificar, tenemos que
no los tenemos que matar. Eso es una posición excéntrica en el momento. Y allí se pone en juego el cosmopolitismo, el humanismo. Allí se pone en juego también el cosmopolitismo, el valor de la diversidad. Y todas las posturas esencialistas de la época, que vienen también del romanticismo, Herder podría ser, por ejemplo, un antecedente del determinismo, la posición de Mansilla es en contra de esas posturas, en contra del determinismo, en contra del esencialismo, es decir, no habría una raza superior a otra, no habría un pueblo superior a otro. Lo que importa es el valor de la diversidad. Entonces es anti-esencialista, por lo tanto es antirromántico. Esto también hay que tenerlo en cuenta para entender cómo se construye este cosmopolitismo excéntrico de Mansilla. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puedo leer algo que está Claro que sí. en la página 21? Sí, dale. Mansilla hace una reflexión y dice: somos una raza privilegiada. Hay que, como que él después también, porque puse dos cosas, también menciona que dice la unidad de la especie humana, como que él con esta excursión también está reflexionando sobre esto, sobre la unidad de la especie humana y la fatalidad histórica de la raza. Es un tópico que él le cuenta a Santiago que quiere seguir reflexionando sobre ese tópico. Claro. Tal cual, porque para él no es una cuestión cerrada, pero las ideas de la época van por el determinismo, van por el esencialismo. Entonces, en ese sentido también se opone, y son índices también de modernidad. El hecho de haber recorrido tanto mundo, de no estar nunca quieto, de estar todo el tiempo en desplazamiento, la vida de Mansilla es un viaje. Si hay algo que caracteriza la vida de Mansilla es el viaje de conocimiento, el viaje de aventuras. Piensen en el título, una excursión a los indios ranqueles. Excursión, excurso, fuera del curso, fuera de lo habitual. Como en la palabra excursión se concentra el sentido de la aventura. Porque encontrarse con los indios, con los ranqueles, es una aventura por el conocimiento que ello implica. Él no lo presenta como expedición, como una expedición militar, sino más por el lado de la aventura, por las cuestiones afectivas aquí se ponen en juego. Claro que las ideológicas también, porque el encuentro con el otro es siempre una aventura. ¿Sí? Eso me parece que uno lo tiene que tener en cuenta. Bueno, volviendo a Roca, a finales de la década, entre el 78 y el 79, es cuando Roca hace esta campaña exterminadora. Y como yo les decía recién, luego es elegido presidente. Y es presidente hasta el 86, Roca, ¿no? Es presidente hasta el 86. En el medio, entre Rosas y Roca, lo que hay es la zanja de Alsina, entre el 76 y el 77, ¿no? Esa zanja que propone Alsina, que dividiría también a los cristianos de los indios. Ahora, cuando muere Alsina, ese proyecto queda en la nada, y se hace lo que en ese momento se va a llamar la conquista del desierto, y que Mansilla, reitero, dice que es una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. Claro que es un lugar excéntrico, sí, y es un lugar excéntrico también porque él hace una excursión y no solo una expedición militar. Entonces, aquí hay que ver cómo esta excursión de Mansilla se recorta entre la campaña de Rosas y luego la de Roca. Así como él se recorta, su autofiguración se recorta entre dos figuras, la de Rosas y la de Sarmiento, la excursión se recorta entre esas dos campañas. Ahora analicemos cuáles son esos cuerpos, Me refiero al cuerpo de Mansilla, los cuerpos que se ponen en juego en Ranqueles.
el cuerpo de Mansilla, el cuerpo de las indias, el cuerpo de los indios, y ese intercambio entre todos ellos. Por eso es interesante volver al yo estuve ahí. El yo estuve ahí da para mucho. El yo estuve ahí requiere del cuerpo, pero requiere del cuerpo en términos de salvoconducto. Podríamos decir que en términos de salvoconducto, porque el cuerpo es el que le permite ir a tierra adentro, pero en una especie de doble pase. ¿Por qué? Porque en este cuerpo de Mansilla se pone en juego la relación con los indios y con las indias en la frontera, donde él es el coronel a cargo. Donde él es el coronel a cargo. Y aquí vemos entonces ese cruce entre afecto, política y ciencia del que venimos hablando. Y es doble porque requiere una garantía. La garantía que tiene Mansilla para ir está dada por la relación que entabla con su cuerpo una india y un indio. ¿Quién es la india? ¿Quién es el indio? A ver. Una china importante. La china Carmen. La lenguaraz, la china Carmen. ¿Y el indio quién es? Sí, no me acuerdo en este momento, pero no me acuerdo, tiene un nombre raro. Linconao es el indio. A ellos me refiero. Ellos el hermano del cacique. Claro, del cacique Ramón. Ellos dos son personajes muy importantes. La china Carmen está poco nombrada, pero es muy importante. Entonces yo lo pienso como un doble pase, porque la garantía que tiene Mansilla para ir a tierra adentro está dada por la relación que entabla con ellos. La India es una especie de espía de Mariano Rosas, la china Carmen. Pero que por la relación afectiva que tiene con Mansilla, lo cuenta por amistad. Ella misma le dice que es una espía de Mariano. Ella misma ella misma le dice eso, ¿no? Y ella habla español. Y Mansilla, ¿se acuerdan? Que la presenta como una amiga. A la china Carmen. Pero también dice que tuvo que tener cuidado para que no se convirtiera en una especie de Malinche, ¿no? La amante y espía de Cortés, ¿sí? En toda esta tradición, claro, de la conquista. Es decir, que ese cuerpo de Mansilla se pone al resguardo de caer en la tentación afectiva, en la trampa política y al resguardo también de la tentación sexual con la china Carmen, ¿no? Entonces el cuerpo de Mansilla tiene que retrotraer a la tentación, lo tiene que poner a prueba al cuerpo, ¿no? Y es una garantía de que él va a poder ir a tierra adentro. Y después hay un momento incluso en el que ella lo cuida en situaciones de riesgo, ¿sí? Y el otro es el indio Linconao, como dijimos recién, es el hermano del cacique Ramón, que es uno de los caciques importantes de Ranqueles, es decir, Mansilla los va a ver a todos, en sus tolderías. A ver, uno es Mariano Rosas, el otro es Baigorrita, y el otro es el cacique Ramón. Y después hay un capitanejo por allí, Villarreal también. Todos son visitados por Mansilla durante esos 18 días, ¿sí? Bueno, Linconao está enfermo de viruela. Este pasaje recuerda mucho también a la salida del desierto de Martín Fierro, cuando se enferma Cruz, ¿no es cierto? Que Martín Fierro lo abraza a Cruz mientras está muriendo de viruela. Bueno, Linconao también es víctima de la viruela y Mansilla lo cuida personalmente, lo sostiene también en los brazos
Y los indios están aterrorizados porque caen como moscas con esa enfermedad, y lo ven así como una especie de salvador del Inconao, y de hecho cuando Mansilla se encuentra después con el cacique Ramón en los toldos, el cacique Ramón le va a decir a Mansilla que es como su segundo padre después de Dios por haber salvado al hermano. Entonces, de nuevo, lo que quiero resaltar es esto, que de nuevo Mansilla, acá ven, acá se sobrepone también, antes a la tentación, y ahora se sobrepone al asco que le produce este cuerpo purulento del Inconao, es decir, se la aguanta. Sí. Justo le estaba por... Que se sobrepone quiere decir que el cuerpo resiste. Que el cuerpo resiste, ¿no? Le quería hablar yo justamente de los cuerpos, justo se me vino a la mente enseguida eso de que del salvataje que tuvo cuando lo alzó al indio y se raspó y tocó las heridas, que fue como una lija o algo así, y que bueno, tuvo que toparse con eso y bueno, eso fue como un acto humano. Y como usted dijo, que después tan agradecido fue y todo por el hermano. Y va a ser un salvoconducto, porque como hizo eso con Lincolnao, luego se le abren las puertas de tierra adentro. Ah. Sí, dice, Lo que yo estoy señalando, lo que estoy analizando es de qué manera el cuerpo se pone en juego en Rankeles, siguiendo la línea de lectura. Los cuerpos en el ámbito de los afectos, de la política y de la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo pone el cuerpo Mansilla en ese yo estuve ahí? ¿Qué quiere decir yo estuve ahí? Yo estuve ahí quiere decir poner el cuerpo, pero no solo para tener una experiencia, una aventura y adquirir conocimiento, sino para resistir a la tentación, para sobreponerse al asco y enfrentarse con la enfermedad, para arriesgarse. Estas son las maneras en las que se pone en juego el cuerpo de Mansilla para ingresar a Tierra Ranquel. ¿Cómo lo hace? Poniendo en juego el cuerpo. Y estas son dos escenas centrales. Eso estoy resaltando, ¿sí? Podría haber otras. Ahora estoy destacando estas, fueron las escenas en las que yo más pensé, ¿no? Entonces, Mansilla se repone 2 veces. Su cuerpo se defiende 2 veces. Una vez ante el atractivo de la China Carmen, ante esa tentación, y otra, la del asco del cuerpo enfermo, porque él dice que le da asco. Entonces, esas son dos defensas de su cuerpo, que les sirven para garantizar ese ingreso a tierra adentro seguro. Son 2 salvoconductos que tiene en su propio cuerpo, que forman parte de su haber. Sí, se arriesga, ¿no? Arriesga su vida. Estuve ahí, yo estuve ahí, quiere decir tener esa condición. Tener esa condición. Entonces, la idea sobre los cuerpos tiene que ver con aceptar también la diversidad y las diferencias. Esto en relación con lo que decía Denise. Es un relativismo cultural distinto al relativismo cultural de los románticos, porque esto no viene de la teorización, sino de la experiencia de vida. Y estas 2 escenas lo ponen en juego. El hombre era mujeriego también, ¿no, profe? Era como, ¿Cómo? tenía su fama de mujeriego también, Mansilla. Bueno. Según lo que estuve leyendo. Sí, puede ser. Mansilla es un hombre que llevó una vida también muy dura, porque vio morir a todos sus hijos. Muere en París. Bueno, después podemos hablar un poco más acerca de su biografía, pero sobre todo destacar aquellas cuestiones biográficas que son centrales para profundizar la interpretación de sus escrituras. ¿Sí?
Hay un trabajo de Patricio Fontana que les voy a subir, donde Patricio Fontana, esto en relación con los cuerpos, ¿no? Dice algo así como que el cuerpo es el que habla en Ranqueles. Esto en relación con la importancia que le da Mansilla a los sentidos, ¿no? Esta sensorialidad excedida que se encuentra también con el exceso sensorial de los ranqueles, ¿no? El ver, el oír, el gustar, el tocar, ¿no? Siempre el texto desborda todas esas sensaciones y los sentidos, ¿no? Entonces es bien interesante ver las diferencias, el tipo de sonidos que aparecen allí, la cantidad de lenguas que se escuchan, la cantidad de gustos que se saborean, el alcohol, el puchero, la dulzura del choclo, el tabaco, el tacto es fundamental. Y en esto el comentario de Fontana es importante. Porque Fontana dice que es lo que provoca la mayor parte de el tacto, es lo que provoca la mayor parte de la comunicación entre Mansilla y los ranqueles. Y habla de una mirada áptica. La mirada no solo se limita a la diversidad, sino que mirar en el texto de Mansilla es tocar. Mirar es tocar. No es lo mismo que en La cautiva, no es lo mismo que en Fierro. Acá mirar es tan cercano que casi busca sustituir al tacto. Había un lenguaje del cuerpo con el que Mansilla les habla a los ranqueles justamente para ganarse su confianza. En este sentido es el cuerpo el que habla. Y habría entonces una lógica del lenguaje corporal y sus efectos, una lógica que se aprecia, mucho en dos escenas, ahora me voy a referir a ellas. Una es la del encuentro y del apretón de mano. ¿Vieron la cantidad de apretones de mano que se da Mansilla con los indios? ¿Cuántos apretones de mano que tiene que dar Mansilla para comunicarse también, porque es parte de la comunicación de ese lenguaje? Y la otra es este momento que yo les rescaté acá, este fragmento, que ahora se los voy a mostrar. Un segundo. Ahora vamos. Es un fragmento del capítulo 26. Mariano me dijo, dice Mansilla, ¿no? Para que vea, hermano, como soy yo con los indios, delante de usted, les voy a repartir a todos. Yo soy así, cuando tengo es para los indios, son tan pobres. Vino el barril y comenzó el reparto por botellas, caldeas, vasos, copas y cuernos. Más adelante, la orgía siguió, era una bacanal en regla. Epumer comenzó a ponerse como una ascua, terrible. Mariano quiso sacarme de allí, me negué. Su hermano quería beber conmigo y yo no quería abandonar el campo, exponiéndome a las sospechas de aquellos bárbaros. Soy fuerte, contaba conmigo. Si la fortuna no me ayudaba alguna vez, se acaba todo. Algún día termina esta batalla de la vida en que todos es orgullo y vanidad. En que todo es orgullo y vanidad. Yapaí, me dijo Pumer, ofreciéndome un cuerno lleno de aguardiente. Yapaí, contesté horripilado. Yo podía beber una botella de vino en una sentada, pero un cuerno al mejor se lo doy. Bueno, ¿por qué traigo este fragmento, no? ¿Por qué traigo este fragmento en relación con lo que venía explicando? Que viene en relación con el artículo de Fontana, ¿no? Con estas...
estas dos escenas, porque acá está el exceso total del cuerpo, es una bacanal, ¿no? Una orgía. Es otro momento en el que el cuerpo de Mansilla tiene que recuperar el control. Tiene que recuperar el control cuando se siente atentado con la China Carmen, tiene que recuperar el control cuando siente asco por el cuerpo enfermo, y acá también. Acá después de semejante orgía y semejante bacanal, él tiene que reponerse. Entonces, el cuerpo acá se convierte, la diferencia es que acá son muchos, es una escena múltiple. Que el cuerpo acá se convierte en un espectáculo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Cuando hablamos de la litografía de los Reina Fe, ¿sí? Acá el cuerpo también se convierte en espectáculo. Son muchos, es una especie de coreografía, una especie de performance, ¿no? Porque es Mansilla el que está imitando a los indios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Es él el que los está imitando, ¿sí? Bueno, les dejo así estas ideas para que completen entonces la lectura del texto de Mansilla. Voy a cerrar, seguimos un poco conversando, pero voy a detener la grabación, ¿sí?